Pututu Podcast. Voces de la pandemia por el coronavirus en Perú. Hola, soy Diego de la Cruz de Pututu Podcast y hoy empezamos la segunda temporada de este proyecto. En la primera temporada vimos 15 episodios con testimonios y reflexiones de miembros del sector cultural en medio de lo que era la cuarentena general en nuestro país. Y ahora en esta segunda temporada también tendremos conversaciones como esta, con una mirada descentralizada, diversa, sobre cómo estamos enfrentando estos cambios. Tengo el gusto de estar en el primer episodio de la segunda temporada del podcast con Silvia Diestra Pastor desde Chimbote. Hola Silvia, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Hola Diego, gracias por la invitación y por crear estos espacios de verdad en que podamos conversar y también contar un poco de nuestras experiencias. Soy administradora y directora cultural del Centro Cultural Centenario en la ciudad de Chimbote. Este es un centro cultural de los que no suele suceder porque es como que en algún momento pudimos lograr ese círculo virtuoso en que se junta el Estado, la sociedad civil, la empresa privada para poder crear este centro cultural que en el año 2006-2007 se le regala, es como decir que se entrega a la ciudad de Chimbote al cumplir 100 años de creación como distrito, ¿no? Entonces, este es un centro cultural que genera sus propios recursos, no depende, no tenemos un patronato, no depende de ninguna institución general, simplemente hay un grupo de personas con las que trabajamos para que esto se pueda seguir accionando año a año. Como todos, como parte del sector cultural, obviamente hemos sido también muy afectados de ambos lados. Yo creo que tanto como nosotros, para nosotros como organización, porque obviamente se tuvo que cerrar, tuvimos que cerrar muchas de las propuestas culturales que tenemos. Tenemos una orquesta sinfónica de niños desde los 6 años hasta los 21 años en varios grupos. Teníamos siempre puestos en escena como 17 talleres de diversas líneas de la expresión artística. Ahora están cerrados. Estamos tratando de poderlos virtualmente, pero estamos recién comenzando en eso. Teníamos una programación para todo el año con el tema de muestras en la Galería de Arte, muestras de cine, teníamos ahí un festival de cortometrajes, es decir, toda la programación cultural que suele suceder en el año, y de pronto estábamos recién terminando nuestra temporada de verano, con los talleres, las clausuras y todo, y de pronto, nada, cerrado, nos quedamos en nada, ¿no? Cerrar todo. Y obviamente pues eso nos afecta, y como te decía, desde nuestro trabajo, pero también para la comunidad, porque siendo un espacio abierto, se convirtió como en el espacio de encuentro de la comunidad, ¿no? Cada vez que, independientemente de cosas que nosotros hagamos, de las organizaciones, colectivos que se querían juntar para desarrollar una idea, realizar algún proyecto, siempre este espacio servía como ese punto de encuentro para poder pensar, proyectar, ¿no? Eso nos ha afectado a ambos lados, a nosotros como organización y también a la comunidad al cerrar este espacio, ¿no? ¿Cómo han cambiado en estos más de 100 días de emergencia cultural, tanto ustedes como centro cultural, y cómo lo notas también en el contexto de la región Ancash? Este es un problema que sucede a nivel de todo el Perú, creo, ¿no? El poco relacionamiento del ámbito cultural desde el gobierno en sus diferentes niveles, ¿no? Regional, provincial. Siempre nos hemos quejado y bueno, ha seguido siendo lo mismo. Y por eso estamos en esta situación, sin una reacción ante esta situación, una reacción inmediata, porque los gobiernos estaban, sobre todo el regional y el provincial, estaban acostumbrados a hacer uno más de nosotros, a generar simplemente actividades, pero sin un plan a largo plazo. No tenemos un plan concertado de cultura. La región Ancash no tiene ninguna área dedicada al tema de cultura. O sea, todo se tiene que canalizar a través de la Gerencia de Desarrollo Social. Es más, cuando tuvimos que hacer un proyecto y
fuimos en busca del apoyo del gobierno regional, no sabían a qué áreas dirigirnos, nos mandaban a Disertura, al área de turismo, nos mandaban a la gerencia de desarrollo social, o sea, ni siquiera sabían quién nos podía encaminar nuestra solicitud, ¿no? No tenemos eso. Y en cuanto a la provincia, igual, ¿no? O sea, si bien es cierto, el año pasado se aprobó la creación de la Gerencia de Cultura, todavía no está activa, ¿no? Hace unos meses, en el verano, como en enero, febrero, decidieron ya instalarse, o sea, se puso al gerente de cultura, pero solamente estuvo una semana, luego la sacaron y se quedó en nada, se cerró, o sea, no está activa. Recién en estos días, en este mes específicamente de julio, están reactivando nuevamente e instalándose, ¿no? Entonces eso nos da una mirada de que no hay una planificación de nada, pues, ¿no? Siguen trabajando en el día a día, en qué actividades hacemos, qué actividades están haciendo, qué podemos hacer. Yo hablaba hace poco con algunos de ellos que ya, incluso de la época del tiempo que le queda del alcalde actual, que incluso tuvo como tema de campaña el apoyo a la cultura, ya queda poco tiempo y no se ha quedado nada en concreto. Aún en esta situación de crisis, todavía no se manifiesta en una acción concreta ni siquiera solo de apoyo, porque claro, salieron dando algunas canastas, también a raíz de un movimiento de la organización de la sociedad, de los grupos culturales, pero como Estado no ha habido una respuesta valedera, ¿no? Entonces, nosotros acá en Ancash, no solamente yo te estoy hablando de Chimbote, que pertenece a la provincia del Santa, que es una de las 21 provincias, pero el trabajo cultural o el tema cultural está bien dejado, ¿no? Todo ese contexto tan difícil que acciones de resistencia, de acompañamiento, se han activado de parte de la sociedad civil en la región. A raíz del movimiento que se vino dando a nivel nacional, de la creación de la Red Nacional de Gestores y Creadores Culturales, también se tuvo la iniciativa de formar la de la región, ¿no? La de la propia región. Ahí yo creo, hago como que dos análisis. Uno, porque estábamos esperando solamente todo de lo que sucedía a nivel nacional y claro, nosotros nos sumábamos a lo que se estaba trabajando, a las mesas de diálogo que se estaban dando, la incidencia a nivel nacional, pero también hablábamos de que esto se tiene que trabajar, esta misma incidencia se tiene que trabajar a nivel local y regional, porque si no, solamente vamos a esperar lo que viene desde lo central, desde el gobierno central, que se puede lograr algo, pero si no movilizamos y no activamos, aquí vamos a seguir en la misma situación. Entonces, eso nos ha permitido ver esta situación, la poca o la falta de organización también quizás del sector cultural, porque nos gana el día a día las cosas que tenemos que hacer, el crear, el hacer, el poner en escena, o las danzas, o los murales, o las pinturas, etcétera, las manifestaciones que cada uno hace, que es su trabajo diario, y que se esfuerza por hacer su trabajo diario, y ahora cuando sucede esto nos damos cuenta de que no estamos articulados para nada. Entonces, y que muchas veces se ha dado el caso, porque el análisis tiene que ser de ambos lados, cuál ha sido nuestra responsabilidad también como sector para llegar a esta situación. Si bien el Estado ha tenido una mirada no sé hacia dónde y ha pensado que lo que estaban haciendo era lo correcto y que dada la situación de crisis como esta, no ha habido una reacción o tampoco ha sabido cómo mitigar el peligro y todo lo que pasábamos, entonces igual ha sido del otro lado, ¿no? Del sector cultural. Yo aquí en Ancash, con muy poca organización, ¿no? Muy poca articulación, realmente. O sea, no es que no haya movimientos culturales, no es que no haya propuestas culturales, las hay, pero siempre hemos estado como que han habido pocos esfuerzos de poder articularnos para poder
hacer una propuesta concreta tanto en nuestras regiones como en nuestras provincias, ¿no? Entonces, eso también creo que esta crisis ha puesto de manifiesto, ¿no? Cada uno ha caminado, hemos hecho nuestras propias cosas, pero de verdad que ha habido una poca participación ciudadana de una manera protagónica y activa, ¿no? No solamente ahora, ante esta situación, sino también antes. Y ya que hablamos también que es una época difícil, que pone en evidencia carencias de varios lados, incluso del nuestro, y de varios retos y aprendizajes, ¿qué horizontes puedes ver? ¿Qué posibilidades pueden ocurrir? ¿Qué tipo de retos o qué tipo de exigencias hacia afuera y hacia adentro podrías identificar desde tu mirada en Ancash, ¿no? Aclarando siempre al público que no es que estemos atribuyendo una representatividad a todo el sector cultural de la región Ancash, ¿no? Pero que narras cosas desde Ancash. Yo creo que ahora más que nunca tenemos que trabajar, que poner en agenda, en que necesitamos reconocer, incorporar quizás y apoyar los temas culturales en nuestra propuesta ante la crisis y a la planificación de la recuperación, porque es lo que hablábamos al inicio, que esto es lo que va a suceder ahorita, y a veces piensan o han pensado que en algún momento que porque aquí en la localidad, porque te dieron una canasta de víveres, ya hicieron todo lo que podían hacer por ti en esta época de crisis, ¿no? Entonces, yo creo que el reto es el de la organización, el de tender los puentes también de diálogo, y no solamente decir que queremos esos puentes de diálogo, sino exigir que se den esos puentes de diálogo, ¿no? Y que para llegar a ese diálogo, también tenemos que ir con propuestas claras, concretas, porque ¿qué ha sucedido? En las oportunidades que han habido de poder tener estos espacios de articulación, de conversación, como el sector es muy diverso, entonces cada uno va con su propia propuesta y hemos salido sin ninguna conclusión, porque de repente quien convocó en ese momento fue la municipalidad en su momento. Entonces creo que como eran muchos los pedidos, no ha habido una forma organizada de priorizar, de organizar. Entonces es lo que decíamos, ya no podemos estar a la prueba y error. Tenemos que buscar esos canales de diálogo, pero que la conversación de ambos lados, o sea más concreta, ¿no? Y yo creo que es el reto también del sector cultural organizarse. Se está dando a nivel nacional y se han logrado muchas cosas, incluso esto de los 50 millones del decreto de urgencia, yo creo que ha sido por la incidencia que ha habido desde el sector, porque si no, igual hubiéramos seguido esperando alguna etapa de la reactivación y a ver cómo nos va y qué pasamos y quizás sigamos en lo mismo, ¿no? Pero ya con demasiada frecuencia en el pasado la cultura siempre ha sido la primera en verse afectada por los recortes presupuestarios, nunca hemos tenido el presupuesto adecuado en sus tres niveles de gobierno, como te digo, ¿no? A nivel nacional, el regional peor, ¿no? Acá en Ancash no hay un presupuesto destinado a cultura. Está en turismo, pero no existe un presupuesto destinado a cultura. Y en la provincial, igual, ¿no? Siempre es lo que queda, que te da y está en el papel, pero también para la ejecución no hay cuándo te lo entreguen, entonces igual se queda solamente en el papel el presupuesto que te dan, pero no nada concreto, ¿no? Entonces yo creo que ya no podemos aceptar que esto vuelva a suceder, entonces yo creo que tenemos que reafirmar nuestro compromiso en promover iniciativas que puedan contribuir al fortalecimiento cultural local y regional. Se creó la red regional de Ancash, en que también estamos tratando porque históricamente Ancash siempre ha sufrido de ese divorcio de la sierra y la costa. Entonces, nuestra región tiene como que las tres fases, ¿no? Costa, sierra y eje selva. Entonces, siempre hemos vivido divorciados geográficamente y ese divorcio geográfico también se ha llevado al tema del relacionamiento.
nuestra Dirección Desconcentrada de Cultura, bueno, la ley dice que tiene que estar en capital de región, y la capital de la región Ancash está en Huaraz, pero en la parte costa es el mayor nivel de movimiento cultural y de organizaciones. Parte de la cultura viva es que se genera mucho por este lado. Entonces eso también nos ha generado como cierto divorcio. A raíz de esta crisis y de las redes que se han estado creando, como la red de creadores y gestores culturales de Ancash, hemos iniciado ese reencuentro, ¿no? Hemos reiniciado ese reencuentro, que eso también es lo bueno que nos deja quizás la pandemia, que hemos creado ese reencuentro, y estamos en esos niveles de organización para poder generar unas propuestas concretas a nivel regional, como tener un área de cultura, como tener una casa de identidad regional, que se puede instalar quizás en Chimbote, porque ya en la parte sierra tenemos la DDC. Entonces, estamos en esos niveles de conversación, y lo más bonito es que se genera en ese espacio de confianza, ¿no? Que esta crisis también ha generado esos espacios de confianza y de reencuentro entre estas dos, en la misma región, pero como con la costa y la sierra, la costa y la sierra. La primera, que muchas cosas van a tener que cambiar, incluso el diseño de nuestras ciudades, ¿no? Ya se está viendo como algo normal el hecho que se están reabriendo los centros comerciales, los malls, pero que no son espacios ciudadanos, no son espacios democráticos, en el sentido que podrías pasear en un mall, pero no podrías hablar de la problemática de tu ciudad, como sí puede pasar en un centro cultural. Y eso recuerdo que pasa en el Centro Cultural Centenario, ¿no? Que además es un lugar amplio, tú puedes ver a cualquiera que entra y sale por ahí, tú puedes encontrar amplios jardines incluso, es un lugar ampliamente, tiene áreas bien ventiladas, que creo que es lo que más necesitaríamos para socializar en estos momentos de distanciamiento social. Entonces, ahí estoy identificando que hay referentes de espacios culturales como el que diriges, que es como que deberíamos tener ese tipo de mirada a la hora de tener la nueva infraestructura, nuevos espacios ciudadanos, ¿no? La articulación es una capacidad, ¿no? Y es como un músculo que se tiene que ejercitar, y que en contextos de competencia, pero también de supervivencia, a veces no lo hemos podido ejercitar, ¿no? Entonces, algunos han estado tal vez más a veces depende de cuestiones relacionadas a privilegio, el poder tener el músculo de la articulación preparado para momentos de crisis como esta, ¿no? Pero que está llevando a la gente a ejercitarlo, a conectarse y a tener estos espacios que van a requerir distintos niveles de comunicación, de expectativas, de paciencia, ¿no? Y es lo que veo que estás escribiendo con esta red de creadores y gestores de Ancash, pero también estoy viendo que están surgiendo otras necesidades que ya estaban previamente identificadas previo a la pandemia, pero que ahora sí se nota que son más urgentes, como por ejemplo que no basta con que una dirección desconcentrada de cultura esté en una oficina en una parte de la región, no se siente, por ejemplo, como debería también, no es para ponerlos en oposición, también en lugares como Chimbote. Un poco ya para terminar esta conversación, ¿tú qué tipo de posibilidades encuentras en un mundo post pandemia donde muchas cosas van a cambiar, ¿no? ¿Y qué podemos hacer y qué rol podemos tener como sector? Esto nos ha abierto un sinnúmero de oportunidades de acercarnos, de reencontrarnos, pero el artista, el sector cultural, siente mucho y quiere mucho ese encuentro físico, quizás. Mira, nos pasaba, por ejemplo, con los chicos de la orquesta que tenemos aquí en el Centro Cultural. En el verano han tenido días de ensayo de 8 horas quizás. Se iban a las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, y luego ya a las 5 de la tarde ya tenían que regresar a sus casas, y seguían ahí jugando y seguían conversando y seguían teniendo. Yo les decía, oye, pero ya es hora, ya es hora. Entonces se vuelve este espacio como su segunda casa. Y ahora que tuvimos este problema de la cuarentena y que no había ese encuentro físico, pero pusimos, por ejemplo, las clases virtuales con sus profesores y todo, hemos tenido como una pausa, como que del 50% de los chicos que no se conectaban, que se resistían a conectarse porque no querían, o se resistían a no conectarse porque les faltaba ese encuentro, ¿no?
Les faltaba ese encuentro y ellos decían, no, ya va a pasar, ya va a pasar, ya nos vamos a juntar, ya nos vamos a juntar. Entonces, ¿qué te digo? De que podemos hacer muchas cosas virtualmente, pero que sí necesitamos de ese encuentro físico y estamos esperando que apenas pase, nos vamos a reencontrar. Pero nos llama también a la reflexión que te decía del trabajo de ambos lados, nos prepara para el reencuentro, que no es que todo lo que hacíamos físicamente lo vamos a llevar a lo virtual. O sea, eso no creo que funcione. O sea, nosotros como institución también creemos que sí tenemos que estar preparados para esta época de la virtualidad, pero no solamente llevando lo físico a lo virtual, sino generar otras innovaciones, otros espacios. Te hablo como organización, ¿no? Que siento que necesitamos eso. Como sector, es seguir en la incidencia de la organización. Tenemos que seguir en la incidencia de la organización, de generar los puentes, de hacer más incidencia en lo local. No solamente desarrollarnos individualmente, sino que sí tenemos ahora la obligación, quizás moral, social, de trabajar de reformas concretas para el sector cultural, desde lo local hasta lo nacional. Los que vivimos en provincia nos hemos quejado mucho del centralismo, ahora incluso, ¿no? de las reuniones que genera el Ministerio de Cultura, no sabemos cómo convoca, porque igual nos seguimos sintiendo desplazados, porque de Ancash en esas mesas de diálogo tampoco ha participado nadie, al menos que sepamos, porque de lo que estamos en la red y esto, no ha habido una invitación tampoco, no sabemos cómo los escogen. Entonces, también es tarea nuestra exigir nuestra presencia y nuestra participación también a este nivel, ¿no? Porque, como te digo, siempre hemos estado pensando solamente en nuestro desarrollo individual, pero es nuestra responsabilidad también ese nivel de organización local y regional. Porque si no, a veces no hay respuestas. Estamos a veces en las redes y los chicos dicen, ya estamos 70 días, 90 días, 100 días en una red y no hay nada concreto. O sea, también es eso, es la reflexión que hacemos como personas, como artistas, como gestores, como creadores. Yo estoy sentado en mi escritorio, en mi casa, esperando que los otros trabajen para ver qué resultado me da para mí. Entonces, sí nos exige un nivel de involucramiento a todo nivel y de todo el sector, provincial, regional, nacional, para generar nuestras propias reclamos, nuestras propias propuestas, generar nuestras propias luchas para tener nuestros propios resultados concretos en beneficio del sector, ¿no? Pero yo creo que es mucho, o sea, incido mucho, y lo hablaba con los chicos acá, de la importancia de la incidencia local, o sea, desde donde nos toque, ¿no? Hay un trabajo nacional que nosotros somos parte también de la Red Nacional de Creadores y Gestores Culturales, de toda esta movida que se está haciendo, pero eso también nos obliga y nos da la responsabilidad de trabajar desde nuestros propios espacios, ¿no? En nuestras propias localidades. Silvia, en otro momento de nuestra reunión, y no sé si se escuchan ahorita, pero vivo cerca de un hospital, así que hay sirenas de vez en cuando sonando, pero eso me hace recordar que vivimos en un momento de emergencia en varios sentidos de la palabra, ¿no? Primero la emergencia como atender esta crisis, y luego también cosas que emergen, y estos hablamos de estos espacios ciudadanos. Y también en los preparativos de este episodio del podcast también hablábamos de que hay varias agendas que no podemos dejar que nos las impongan, sino nosotros anticiparnos, ¿no? Como cosas que deben estar pasando en varias municipalidades alrededor del país, ¿no? En cuanto a presupuestos o estabilidad de las oficinas de cultura, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, eso es lo que hablábamos también con el tema de las redes, en que cuál es nuestro trabajo, no sé si la palabra sería función, pero qué es lo que tenemos que hacer ya como una red organizada, ¿no? No solamente que nos hayamos organizado para ver qué beneficios tenemos en medio de la pandemia, sino también trabajar en cómo queremos que el sector funcione después de la pandemia en nuestros espacios, ¿no?
hablábamos de que hay cosas que se están dando desde la municipalidad, por ejemplo, acá se ha generado un registro de organizaciones y personas dedicadas a la cultura, y nos preguntamos también, ¿para qué hay ese registro? O sea, ¿va a ser solamente una lista de organizaciones? ¿Las vamos a mapear y guardar? ¿O ese registro se va a gestionar y qué se va a proponer? También tenemos pendiente, y que de seguro va a suceder luego luego de la pandemia esta, va a venir una etapa de recesión, y ya es por experiencia, e históricamente sabemos que lo primero que cortan en cualquier instancia del gobierno son los presupuestos para el tema de cultura. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestro rol como red ante esto, no? O sea, ¿cuál es nuestra incidencia ahorita? Ya deberíamos estar trabajando, pidiendo el plan de trabajo, si hay un plan concertado de cultura, cómo se va a gestionar este registro, qué es lo que se va a hacer, cuál es el presupuesto para el 2021, si ya está considerado o no está considerado. O sea, de alguna manera, manifestarnos en que no nos vuelva a suceder a lo que hemos llegado ahora en la etapa de pandemia. Pero, ¿cómo lo trabajamos? O sea, ¿qué hacemos desde nuestra red? O sea, generamos la conversación primero con la instancia de gobierno para saber qué están haciendo, y luego nosotros proponer, decir, cuestionar, preguntar. Entonces, esa es una tarea que a veces nos falta desde nuestros propios espacios, ¿no? O sea, en nuestra red, por ejemplo, no sé, tenemos que ampliar un poco más nuestro horizonte en hacer también esa incidencia, ¿no? En esos aspectos. Ningún subgerente o gerente de cultura va a admitir en este momento, o todavía no lo ha previsto, es que justamente por esta recesión, tranquilamente algunas oficinas de cultura se les va a recortar, o ya se les recortó el presupuesto, personal, la oficina capaz ha sido desactivada o absorbida por otra. Entonces, ya no es el momento en que pueden tomar en cuenta nuestros pedidos, sino que la propia existencia de esas oficinas que tanto necesitamos está en peligro. Entonces hay como una corresponsabilidad, ¿no? Nosotros de unirnos y llevar los argumentos, pero ellos también de pedirlos o convocarlos, y sobre todo tomarlos en cuenta, ¿no? O sea, necesitamos mutuamente, necesitamos salvar esa institucionalidad, pero ahí llega también el otro gran reto. No puede ser como antes, ¿no? Hablamos de reactivarnos, pero también de ser más fuertes juntos, que el sector sea más resiliente y que esas oficinas por fin cumplan las grandes promesas que llevan. Sí, y ellos tienen que sentir, pero es mentira, ¿no? O sea, y que yo veo de que hay mucha voluntad de querer hacer algunas cosas, y que tienen que encontrar, no sé si la palabra es que encuentren el soporte en la red, o que la red apoya que estas propuestas se consigan. O sea, es lo que tú hablabas, de que tiene que haber una correspondencia de ambos lados, ¿no? En que se logre, pero también cuál es nuestro rol como organizaciones, estar vigilantes a que esto se dé, a que esto se logre, y cuál es nuestra incidencia para apoyar esas propuestas, ¿no? Toda conquista ciudadana que logremos en este momento de crisis es insostenible si es que solamente beneficia a los que la impulsamos. De la única manera que las conquistas que logremos, o lo que logremos preservar, como es la institucionalidad cultural que ahorita está amenazada, y también los presupuestos, la única manera en que sean sostenibles es de que sean de beneficio para un amplio, mejor dicho, para todas y todos, que trascienda a los que conseguimos en esa lucha. Así que creo que con eso me quedaría, ¿no? O sea, hay que ver la sostenibilidad de los logros y de las luchas, ¿no? Tomarnos la posta mutuamente. Son diferentes niveles de responsabilidad como sociedad civil, generar espacios más seguros, ¿no? Claro. Y del otro lado también de que tomen en cuenta esto, porque si nosotros no es sustento el trabajo de estas oficinas. Ahora es el momento que nos llama a la unión para la conquista de nuestros derechos, y que no nos vuelva a suceder lo que ha sucedido ahora. Si pasara que se desactiva incluso el Ministerio de Cultura, como ha pasado en Bolivia, si pasa que se desactiva una sugerencia de cultura, de hecho que nosotros vamos a seguir existiendo y resistiendo. Los problemas son micro y macro,
y no podemos descuidar ninguno de esos lados. Definitivamente hay instituciones que no están haciendo o no pueden hacer bien las cosas, pero necesitamos que mejoren justamente para ese beneficios amplios, ¿no? Y mutuos, de abajo hacia arriba, que tanto necesitamos, ¿no? Sí, definitivamente. Es la corresponsabilidad y apoyarnos porque como tú bien lo dijiste, de lograrse los beneficios no solamente es para un grupo, el beneficio tiene que ser para todos, ¿no? Todos y todas. Gracias, Diego, gracias a todos, gracias por permitirme compartir un poquito de mi experiencia o desde el lado de una provincia del Perú, en que también sufrimos como todos, en que también necesitamos como todos, me refiero al sector cultural, y que reconocemos nuestra falta, reconocemos que necesitamos organizarnos más y que necesitamos hacer nuestra propia incidencia, que eso también va a revertir a lo nacional, ¿no? Bueno, nos quedamos con esa reflexión y con ese reto, con ese horizonte. Gracias nuevamente, Silvia. Te mando un gran abrazo y mucha fuerza para ti y para todos quienes te rodean allá. Gracias, gracias, Diego. A seguir en la lucha. La portada principal del podcast, la misma que aparece como foto de perfil en todas sus redes, es una intervención a cargo de Susana Tejada López sobre el dibujo titulado Chasqui, del libro Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, de Felipe Guamampoma. Pututu Podcast es un proyecto ideado y producido por quien les habla, Diego de la Cruz. La mejor forma de apoyar este proyecto es suscribirte, comentar este episodio, recomendarlo y darle like o corazón para ganarle el algoritmo. Puedes suscribirte para recibir nuevos episodios en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube y Facebook, así como otras plataformas para escuchar podcast. Visita la web pututu.p para otras novedades e iniciativas. Y si está en tus posibilidades, quédate en casa y lávate las manos con frecuencia. Si tienes que salir, mantén la distancia adecuada y usa siempre tu mascarilla. ¡Chao!